Regresamos a Mercado Express para presentar a nuestro primer invitado de esta noche. Me acompaña, como anticipaba, Pablo Domínguez, profesor catedrático del programa de alta dirección de la Universidad de Piura, quien ha desarrollado extenso, tanto en el curso del PAD como en seminarios que se han llevado a cabo sobre este tema de empresas familiares que, como señalaba Pablo, es tan interesante, tan rico y tan común al final, ¿no? Porque es una realidad que afrontan muchísimos empresarios, no sé si decir la mayoría, los que empiezan el emprendimiento por cuenta propia, en un momento tienen que salir del caparazón familiar, tomar la decisión de entrar a otras prácticas de buen gobierno corporativo, y eso es todo un reto, sobre todo por un tema de confianza. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Este tema, ¿cómo ustedes lo han enmarcado? Porque ahí hay todo un tema de darle metodología a algo que no tenía, ¿no? Sí, correcto. Evidentemente en el mundo académico, las escuelas de negocios, ese tema surge hace 30 años o un poco más, ¿no? Y surge cuando se comienza a observar que las empresas familiares, de propiedad familiar, comienzan a fracasar a partir de la segunda y tercera generación. Y bueno, hoy día hay estudios en distintos países. En el Perú, de hecho, se estima que solamente el 15% de las empresas familiares sobreviven a la tercera generación. Entonces eso hizo que se comenzara a estudiar por qué pasa con este tipo de empresas, por qué es que tienen problemas al pasar de una generación a otra. Ahora, el tema del cambio generacional también tiene que ver mucho con cómo se ha dado el cambio generacional en el último siglo, me imagino, ¿no? Porque ha habido un cambio generacional que ha ido de la mano de un cambio tecnológico, y yo creo que ahí hay un factor, no sé ustedes hasta el mundo lo han investigado, pero hay un factor que es sustancial, ¿no? El avance tecnológico de los últimos años ha sido tan fuerte que las generaciones que van entrando tienen otros usos, otras ideas, y a veces eso riñe con las prácticas tradicionales de la empresa. Yo diría que los desarrollos de la tecnología y la evolución de los mercados, lo que sí ha puesto es mayor reto al diseño de los negocios, a los modelos de negocios y a la gestión estratégica de las empresas. Y eso es un reto para cualquier empresa, sea familiar o no familiar. Ahora, yendo al tema de las empresas familiares, podríamos observar, por ejemplo, un problema que suele surgir es que al pasar del fundador a la siguiente generación, ¿no? Si es que la elección de quien va a liderar la empresa después no está bien hecha, entonces podemos tener a alguien que dirija la empresa que no tiene las capacidades o las cualidades suficientes para enfrentar este entorno mucho más complejo y competitivo, ¿no? Hay una frase que quizá expresa esto, que se llama: la propiedad se hereda, pero la capacidad de dirigir no necesariamente. Claro, no, y es un tema además que no solamente es formativo, tiene que ver con el talento de la persona. Así es, hay un tema de vocación. A veces un padre quiere que su hijo tome la posta de la empresa que él ha fundado, pero puede ser que el hijo pues tenga vocación artística, por decir algo, que es más de un caso, y entonces el padre a veces fuerza, insiste, y eso muchas veces no tiene un buen final, ¿no? Suele pasar, que lo he visto en gente cercana, casos de hijos que han vivido hastiados, ¿no? De ver tan dedicados a los padres, al negocio familiar, que no quieren al final saber nada de él, ¿no? Algunas veces también eso genera un rechazo, es correcto. Y también, bueno, están los otros casos en los cuales sí se hereda todo, la propiedad se hereda, la vocación, pero no necesariamente el estilo es el mismo, y ahí a veces el que se siente afectado es el de la primera generación, que ve cómo va cambiando el negocio, y si conserva algo también de injerencia sobre las decisiones finales, a veces ahí también hay unos temas un poco complejos, ¿no? Una de las cosas que hemos encontrado en la investigación que vamos haciendo es que los fundadores desean sobre todo que la siguiente generación mantenga los valores. Los valores que ellos han puesto en práctica y sobre los cuales han construido la empresa en sus inicios. Y esos valores los van inculcando en los hijos poco a poco, en el día a día. Y eso yo creo que sí que es algo que se cumple, que se da, ¿no? Y los fundadores o también las siguientes generaciones
van creando a lo largo del tiempo, en ese día a día de conversar en la comida acerca de la empresa, etcétera, van creando en los hijos, en la siguiente generación, un cariño hacia la empresa, un vínculo emocional, ¿no? Y que se manifiesta finalmente en lo que se conoce como la propiedad emocional, porque claro, los miembros de la familia algunas veces todavía no tienen incluso acciones, ¿no?, formales, pero ya se sienten herederos, se sienten propietarios y por tanto vinculados emocionalmente con el futuro de la empresa, ¿no? Ahora, este vínculo emocional que me parece importantísimo para poder mantener la esencia de lo que es una empresa, ¿está necesariamente reñido con poder profesionalizar la empresa en parte? Digamos, ok, va la segunda generación, están los hijos al frente de la empresa, transmiten toda la cultura, pero tener, por ejemplo, gerentes, alguna parte clave de la plana ejecutiva externa a la familia, que puede ser, y es de hecho a veces una decisión típica de la segunda generación, y de repente a veces no es bien vista también por la primera. Hay un tema de confianza ahí, y también corrígeme si estoy equivocado, en el que siento que sobre todo el empresario peruano es especialmente receloso, pero ¿cómo manejar ese conflicto, ¿no? Yo diría, para empezar, que el profesionalizar la empresa familiar es una tarea, debe ser una tarea para todos, ¿no? Aunque el fundador o la generación de turno tenga una generación que sigue con personas capaces, de todas formas debe profesionalizarla, porque si no está restringiendo el crecimiento de la empresa. Si la empresa crece agresivamente, no alcanzan los miembros de la familia. Y eso aún considerando, como tú mencionabas, que hubieran miembros de la familia con ganas y capaces. Entonces hay que ir contando con profesionales capaces para poder crecer, ¿no? Y eso solamente lo vamos a conseguir si es que profesionalizamos la gestión de la empresa familiar. Porque si no, un profesional externo entra y si ve que no hay orden, que solamente toman decisiones las personas por ser familiares, entonces se va a desanimar y se va a ir, no va a querer mantenerse ahí, ¿no? Bueno, y ahí lo que habría que tomar en cuenta es cómo han sido los casos de éxito. Hay empresas familiares industriales, por ejemplo, centenarias, ¿no?, que han pasado los 100 años y están en la tercera generación y más incluso en el Perú, pero han sabido incorporar gerentes de planta, gerentes de línea, mantener al personal técnico capaz, incluso renovar, saber cómo el personal técnico tradicional o antiguo le va pasando la posta al siguiente. Y creo que ahí está un poco en la mixtura, está la clave del éxito, ¿no? Sí, lo que nosotros planteamos y vamos encontrando también en la investigación es que los casos de éxito son aquellas empresas donde ya se han instalado lo que tú mencionabas al inicio, unas buenas prácticas de gobierno corporativo. Porque eso es lo que se necesita para profesionalizarlo, que la gerencia sea profesional y que exista un directorio, que las decisiones sean analizadas de una manera objetiva, ¿no? Y donde lo familiar tenga su espacio en lo que se conoce como el Consejo de Familia y que permita que el directorio se aboque directamente y exclusivamente a los temas empresariales. Eso crea condiciones, ¿no?, de orden, de justicia, de equidad, de transparencia, de una orientación estratégica clara, como para animar a profesionales no miembros de la familia a hacer carrera allí, ¿no? Ahora, y en el tema de rubros o sectores, y también creo que tenemos un gráfico al respecto, si la producción nos puede ayudar en un momento, vamos a poderlo ver. ¿Hay diferencias también? O sea, ¿hay sectores económicos en los que la empresa familiar funciona mejor y otros sectores en los que necesariamente por el tipo de actividad el vínculo se va perdiendo en el tiempo? ¿Cómo han visto eso? No, yo no he encontrado un sector en el cual la empresa familiar tenga especiales dificultades o no, ¿no? Porque lo que caracteriza a la empresa familiar es justamente la participación de miembros de la familia en ella, y lo que le da potencia y ventaja es el compromiso, la fuerte dedicación de los miembros de la familia a la actividad, sea cual sea. Ahora, este tema que me mencionabas de la propiedad emocional, que me parece bastante sustancioso y a la vez profundo, ¿no? ¿Cómo parametramos esa propiedad emocional? Puede tener muchas dimensiones. ¿Cuál es el principal vínculo que se siente? ¿Qué se siente más? ¿Una responsabilidad? ¿Una oportunidad? Porque no es lo mismo, claro, para el hijo que hereda el negocio es, yo tengo que hacer lo mismo que hizo mi padre, por lo menos. U otro puede sentir, no, yo tengo que superar largamente lo que ha hecho mi padre. Quizá en algún caso incluso se puede plantear hasta una competencia intergeneracional, ¿no? ¿Cómo lo has visto? Para graficarlo, una de las cosas concretas que ocurre es que cuando hay propiedad emocional,
Normalmente no se quiere vender. No, perdón. Los propietarios no quieren vender. Ujú. Claro, esto me lo dejó mi padre, yo lo heredé de mi padre lo construyó, lo empezó, yo lo vendo, no lo puedo vender. Porque en la familia, en la empresa familiar como tal, hay un espíritu de querer trascender de generación en generación. Entonces yo recibo la propiedad de mi padre, pero es una aposta que yo tengo que pasarla a la siguiente generación. Entonces no estoy animado a vender, salvo circunstancias muy extremas. Entonces, ¿y por qué? Porque hay un vínculo emocional. No es lo mismo que el que compra acciones y cuando hay una oportunidad de venderlas las hace y obtiene una rentabilidad. Acá no. Claro. Y por eso muchas veces las empresas familiares toman decisiones a veces aparentemente poco racionales, ¿no? Por Claro, esta razón por emocional. esta razón emocional. Están dispuestos a Estábamos viendo en sacrificar. pantalla un gráfico que no sé si lo podemos volver a mirar, que era el nivel de facturación, por ejemplo, ¿no? De las empresas familiares que ustedes De han la encuesta investigado. que hemos hecho, sí, Y en sí, esa sí. encuesta estamos en las de más de 25 millones de dólares, que son las que están debajo con mayor presencia, ¿no? Al Así final es. estamos hablando de empresas grandes, entonces Sí, sí, las sí, que medianas están y grandes, sí, entrando sí, sí. sobre todo en este ámbito de las empresas familiares, ¿no? Lo que pasa es que nosotros nos hemos abocado a un grupo de empresas que ya sienten la necesidad y la importancia de trabajar los temas familiares. Claro, es verdad. Yo creo que ahí hay un tema de aprendizaje de la empresa y haber visto otras experiencias también, ¿no? Yo Sí. imagino que los rubros empresariales en los cuales a veces uno se desenvuelve te importan experiencias, ¿no? Y la experiencia de, por ejemplo, tu competidor, si tu competidor le fue bien haciendo las cosas familiarmente o no. La verdad es que en el Perú Sí. hay experiencias de empresas importantísimas. Lindley, por ejemplo, ¿no? Que cumplía 100 años y sigue siendo una empresa familiar, ¿no? Eso es muy cierto, ¿eh? O sea, a lo largo de los últimos años se ha notado cada vez un mayor interés de las empresas familiares por, digamos, mirar esos temas con detenimiento y tomar acción hacia ellos, ¿no? Ujú. Ahora, finalmente, Pablo, el tema de la decisión del padre o de la persona de la generación, que a veces tiene que pasar por elegir a uno de los hijos para hacer la cabeza, ¿cómo se maneja? ¿Cómo has visto en la investigación que se maneja? Porque tiene, sí, especial creo, hay que tener especial cuidado con eso por todo lo que puede generar a nivel familiar y por ese tema de las decisiones emocionales que tú bien apuntabas. Sí, este es uno de los temas más delicados que hay, que es el proceso de sucesión, ¿no? Y es un proceso, y debe ser un proceso, es decir, debe empezarse con tiempo, cuando el fundador todavía está con todas sus fortalezas, ¿no? Y no es urgente la transferencia, entonces puede ir eligiendo y observando bien a los potenciales seguidores suyos para tomar una decisión adecuada, pero sobre todo para poder prepararlos y acompañarlos durante un cierto tiempo antes de dedicarle plenamente a la posta. Perfecto, bueno, gracias por estos apuntes, creo importantísimos. Hay un curso en el programa de alta dirección de la Universidad de Piura sobre empresas familiares que Pablo dicta y por supuesto seminarios que también vienen desarrollando sobre el tema anualmente, así que ojalá podamos luego seguir tratando este tema aquí en el programa. Gracias por habernos acompañado. También. Vamos a ir a una nueva pausa en Mercado Express con el nuevo Jorge Villalobos, gerente comercial de Aplausi, para hablar de sus nuevas propuestas en bikinis y ropas de baño para este verano 2012. Regresamos con eso luego de la pausa.